Egipto, más allá de las pirámides. Cuando se habla del Cairo, casi todo el mundo imagina esta ciudad como un lugar atemporal donde tras los muros de las casas se lleva una vida tranquila, con calles estrechas que huelen a incienso y en las que se oyen los ruidos lejanos de las fichas de dominó en un pequeño y oscuro café. Sin duda, todo esto aún existe, pero también hay otra visión del Cairo que probablemente ilustra mejor esta vieja ciudad al inicio de este milenio. Nos hallamos en la entrada de la estación de trenes Rameses, en el Cairo. Todos los días, 2 millones de egipcios van a trabajar a esta concurrida ciudad, lo que hace que aumente su población hasta más de 16 millones de habitantes. La ciudad es un lugar de contrastes. Los camellos circulan por las calles al lado de ostentosos coches de importación. Lo viejo se junta con lo nuevo. La llamada islámica oración se mezcla con la música pop egipcia. Al contemplar a todos estos seres que se apresuran para acudir al trabajo, nos cuesta mucho imaginarnos al antiguo Egipto. Hace unos días vi por la calle la cara del faraón Ajenatón. Y aquí hay un viejo cuyos rasgos son iguales a los de Setos I. Los fantasmas del Egipto faraónico aún existen, pero cuesta verlos. Si se quiere relacionar a los egipcios actuales con sus antepasados, se tiene que salir del Cairo. Aquí en el campo todavía es posible encontrar algunos vestigios de la vida cotidiana del antiguo Egipto. Un shaduf parecido a este llevaba agua a estos mismos campos en los tiempos de Rameses. La verdad es que sabemos muy poco acerca de las personas que vivieron aquí. No me refiero a los reyes, ni a los sacerdotes o los escribas, sino a los agricultores que proporcionaban la comida y a los trabajadores que construían los templos, hilaban la ropa, moldeaban las ánforas, construían las naves o guarnecían el ejército. Casi todos los habitantes de Egipto eran analfabetos. Quizá por eso sus voces no nos han llegado con tanta fuerza. Pero al menos hoy intentaremos escucharlas, porque la historia del antiguo Egipto también es la suya. El gran auge que alcanzó la civilización egipcia no se debió a la autoridad de sus faraones o al poder de sus ejércitos, sino a la tierra negra y fértil del Valle del Nilo. Todos los años, como una pieza de relojería, este gran río crecía hasta cubrir todo el valle y renovar su vitalidad con ricos nutrientes. Este acontecimiento mantenía a Egipto con vida y al desierto a una cierta distancia. Cuando las aguas portadoras de vida se retiraban, los campesinos regresaban a sus tierras y Egipto prosperaba otro año más. En su período de mayor esplendor, el antiguo Egipto contaba con una población de unos 7 millones de habitantes, los mismos que tiene Londres en la actualidad. La mayoría de ellos vivía en el campo. Los productos que cultivaban y cosechaban no solo servían para alimentar a sus compatriotas, sino que también formaban la base del sistema financiero de la nación. La moneda no existía. Las deudas, los sueldos y las compras en el mercado se pagaban en especie, muy a menudo con el cereal procedente de los campos. Heródoto quedó tan impresionado cuando visitó Egipto que exclamó: «Oh, Egipto, es el don del Nilo, es el don de los agricultores egipcios. Sin ellos, tan solo sería una gran planicie inundada todos los años por las aguas». Entonces, como ahora, solo había un río en Egipto. Y este era el Nilo, del que dependían todos los cultivos. La vida agrícola funcionaba de acuerdo con un ciclo bien definido. El ciclo anual empezaba cuando las lluvias veraniegas de las tierras altas, lo que hoy es Etiopía y Sudán, hacían crecer el río. Así engrosado, el Nilo penetraba en Egipto, se desbordaba y depositaba una capa de tierra fértil en las zonas de cultivo. Por lo general, todos los años el río repetía estas inundaciones llenas de vida, pero a veces la inundación era escasa o excesiva y las cosechas se malograban. Los egipcios conocían este peligro. Sus mitos, sus historias y la misma esencia de sus prácticas religiosas guardaban relación con el río y con la gran importancia que éste tenía en sus vidas. Cuando la crecida empezaba a bajar, la actividad era grande, puesto que era de vital importancia empezar a preparar los campos.
Después de las inundaciones, la tierra estaba ligeramente removida. Entonces se esparcían las semillas y las tapaban pasándoles por encima a hombres y animales. Los campesinos egipcios plantaban hortalizas, legumbres, como judías y lentejas, y cereales. Entre estos últimos, los más importantes eran el trigo y la cebada, que constituían la base de su dieta. Todo el mundo comía pan, independientemente de la clase social a la que pertenecía. Todavía en nuestros días, pan y vida se designan con la misma palabra, eish. Básicamente, vivir es tener pan. Mientras que el trigo se molía para hacer pan, la cebada se cultivaba para obtener otro alimento básico de la dieta egipcia, la cerveza. Todo el mundo consumía cerveza, era la bebida habitual del común de la gente. Sin embargo, la realeza y las personas de alto poder adquisitivo preferían el vino. La vid se cultivaba extensamente y el vino egipcio era apreciado en el mundo antiguo. Los textos de los papiros demuestran que a pesar de que la cerveza y el pan se consumían diariamente, la dieta de los antiguos egipcios era variada y nutritiva. Eran habituales los puerros, las cebollas, el ajo, la lechuga y los pepinos. También la fruta, entre la que destacaban los dátiles, los melones, los higos y las granadas. A pesar de que no conocían los cítricos ni el azúcar, edulcoraban sus comidas y bebidas con abundantes cantidades de miel. Los campesinos también criaban cerdos, ovejas, cabras y asnos. El cerdo era habitual en su dieta, mientras que la ternera era demasiado cara. Estudios realizados con restos de animales hallados en yacimientos arqueológicos demuestran que las clases acomodadas, como el faraón y su corte, consumían mucha más ternera que la clase trabajadora. Como tenían el río a tan poca distancia de sus hogares, el pescado también era un producto alimenticio muy importante. Además, el río formaba ciénagas frondosas en las que moraban bandadas de patos y ocas migratorias. Los hombres, tanto si eran ricos o pobres, cazaban aves acuáticas con unos palos curvados. Lo hacían tanto por deporte como para conseguir alimento. Las aves acuáticas salvajes complementaban a los patos y gansos de corral, que proporcionaban huevos, carne y grasas. Los pollos se domesticaron en Egipto 2500 años después de que se construyeran las pirámides. Cuando los cultivos maduraban, la vida en el campo entraba en la fase fundamental del ciclo rural, la cosecha. El trigo y la cebada se segaban con una piedra cortante o con hoces de bronce, y luego se trillaban machacando la cabeza del cereal con un trozo de madera provista de ranuras. El grano se separaba de la paja lanzándolo al aire. A pesar de que las mujeres no solían trabajar en el campo, la cosecha era una excepción y todo el mundo, incluidos los niños, echaban una mano. Gran parte de las tierras de Egipto pertenecían al faraón o a los grandes templos. Eso significaba que la alegría de la cosecha se mitigaba cuando los representantes de los propietarios acudían a recaudar los impuestos. Sabemos que a los egipcios les molestaba tener que pagar los impuestos que les imponía el Estado. Se han encontrado documentos en los que se hace referencia al hecho de que los recaudadores de impuestos tenían a veces problemas cuando iban a recoger los sacos de grano de los agricultores. Por ello, les acompañaban como escoltas unos hombres armados con grandes palos. En aquel tiempo, como en la actualidad, se penalizaba a quien no pagaba sus impuestos, aunque el castigo en aquella época era más dramático. Pero ni siquiera los impuestos podían empañar la satisfacción que sentían los agricultores por la recompensa que premiaba su trabajo. La cosecha significaba que el ciclo de la vida en el Valle del Nilo había conseguido completarse. La vida en Egipto transcurriría sin necesidades otro año más. Acabamos de ver cómo era la vida en el campo. Pero en el antiguo Egipto también había grandes ciudades, como Menfis y Tebas. Nos dirigimos hacia lo que fue una próspera ciudad en el delta del Nilo, situada a unos 160 kilómetros al norte del Cairo. Este lugar fue famoso en la antigüedad por sus vinos y sus perfumes, pero plantea más preguntas que respuestas. Es un lugar de grandes misterios. Nos dirigimos al yacimiento de la antigua ciudad de Mendes. Mendes estaba situada en uno de los múltiples brazos del rico delta del Nilo. Hoy en día, los agricultores plantan arroz en una zona que formó parte de esta gran ciudad. Mendes tiene sus orígenes en los inicios del Imperio Antiguo, durante el cual fue un importante centro religioso y un activo puerto comercial. Pero parece ser que en un momento de su larga historia, la vida en esta ciudad se vio interrumpida por una misteriosa tragedia. Hace más de 4000 años, después de 5 siglos de gran prosperidad, el Imperio Antiguo se sumió en el caos. No sabemos por qué.
Aquí hay indicios de que los habitantes abandonaron rápidamente la ciudad. También los hay de incendios y de destrucción, de entierros precipitados, de familias enteras que morían juntas. Las secuelas clásicas de la guerra, la hambruna y la enfermedad. No existen documentos escritos en Mendes o en otros lugares que expliquen el declive del Imperio Antiguo, pero el Dr. Donald Redford, de la Penn State University, dirige un equipo que busca estas respuestas. Está excavando un templo del Imperio Antiguo que se construyó en Mendes hace más de 4000 años. A medida que avanzan las excavaciones en este lugar de culto, va apareciendo un lugar de muerte. Ahora nos hallamos en lo alto del templo. ¿Qué habéis encontrado? Al principio encontramos una capa que sugiere una destrucción masiva. Había tenido lugar un incendio y los ladrillos, al quemarse, habían producido una gran deflagración. Debajo de esta capa hallamos una superficie asociada con la estructura. En esta superficie tuvimos una gran sorpresa. Es una de las grandes sorpresas de mi carrera arqueológica y bastante dramática, por cierto. Donald me guía hacia la parte más profunda del templo. Aquí se descubrieron muestras alarmantes de algo más que un incendio. En el punto donde ahora me encuentro, descubrimos 3 esqueletos. Un hombre viejo encima de una mujer vieja, que a su vez estaba encima de un niño. Allí encontramos 2 esqueletos más, uno al lado del otro. No habían sido enterrados porque se hallaban en unas posturas retorcidas que indicaban que murieron de forma traumática en este lugar. ¿Las personas que murieron en este lugar, fueran hombres, mujeres o niños, estaban atrapadas? ¿Eran prisioneros? No podemos asegurarlo. Las paredes que rodeaban este patio no eran muy altas. Además, estaban inclinadas hacia afuera. Si hubieran querido escapar, nada lo habría impedido y podrían haberlo hecho. Pero, ¿por qué iban a quedarse aquí? Es casi siniestro. ¿Crees que puede haber más cuerpos? Sin duda alguna. Me gustaría que fuéramos capaces de averiguar algo sobre las relaciones entre el hombre, la mujer y el niño, sobre si pertenecían a esta región o eran extranjeros. Creo que encontraremos respuesta a estas incógnitas, pero tardaremos algún tiempo y necesitaremos excavar más. Aunque se realicen más excavaciones, tal vez nunca llegaremos a comprender qué sucedió en Mendes. ¿Hubo una revuelta o una guerra civil y estas personas fueron ejecutadas? ¿Hubo una invasión hoy desconocida y los conquistadores mataron a los ciudadanos locales? Como tantas otras cuestiones en egiptología, quizá no haya una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que después de estas muertes, la vida continuó. Tras este desastre, parece ser que la ciudad y el templo quedaron abandonados. ¿Volvieron a construirse años más tarde? Sí, fue un lugar sagrado durante un largo periodo de tiempo. El templo se reconstruyó en el Imperio Nuevo. Se restauró en los siglos siguientes y no llegó a completarse hasta el año 550 antes de nuestra era. Voy a mostrarles los restos de lo hecho en este último periodo, la parte más grande y espectacular. ¿Esto forma parte del gran templo? Sí, es el lugar más sagrado de todos. Es impresionante. Oh, sí, es fantástico. Fue el último elemento que se añadió al templo. Se trata de un gran patio cerrado con un acceso indirecto que no se podía ver. Querían mantenerlo en secreto. Eso es. En el patio había 4 santuarios gigantescos. 3 fueron destruidos y se desmoronaron. Quedaron únicamente los restos. Solo ha sobrevivido uno. Aún así, intentaron destruirlo, pero no lo consiguieron y todavía se conserva. Es el mayor monumento de Egipto al norte de las pirámides. Es espectacular desde aquí abajo, y había 4. Sí, había 4. ¿Con un dios en su interior? Con un dios en forma de carnero. Los ciudadanos de Mendes tenían gran apego al dios en forma de carnero. Era un símbolo de potencia y de fuerza, que aseguraba una gran prosperidad a los habitantes de la ciudad. ¿Este lugar era el centro neurálgico de toda la ciudad? En cierto sentido, era el corazón de toda la comunidad. Todos se consideraban, a distintos niveles, devotos del dios en forma de carnero. Era su dios, el dios de la ciudad. Este templo era el centro de una gran ciudad. ¿Cuánto tiempo duró? Supongo que unos 5000 años. En la Edad Media aún podríamos haber visto este templo en pie. Después fue desmantelado para aprovechar la piedra caliza. A causa de los expolios de los primeros arqueólogos, que eran buscadores de tesoros, los restos acabaron por derrumbarse. Ahora los pájaros anidan en este lugar, pero hace 2500 años un dios vivía aquí. Después de la noche oscura de la tragedia inexplicable de Mendes en el Imperio Antiguo, pudo volver a sonreír en esta antigua ciudad. Los años más prósperos de Mendes van del 600 al 330 antes de nuestra era.
Desde los restos de las grandes murallas de la ciudad se divisa lo que fue un activo puerto fluvial. Los barcos mercantes de Grecia transportaban cargamentos hasta el concurrido puerto de Mendes, donde se intercambiaban maderas y aceites valiosos por grano, oro y vino egipcios. Hoy en día, el curso del Nilo se ha alejado mucho de este lugar. Donde hubo un gran y bullicioso puerto, ahora encontramos arena y pequeños arbustos. Donald Redford y yo hemos subido a lo alto de las murallas de la ciudad. Desde allí me ha contado cómo era el próspero puerto que una vez hubo en ese lugar. Aproximadamente donde se encuentran esos árboles estaba el río, el brazo mendesiano del Nilo. Y aquí, en un primer plano, estaría el puerto, un gran puerto de forma triangular. Se trataba de un gran puerto comercial. Sí, por lo que sabemos, no había muelles, pero hemos encontrado un ancla en las excavaciones, lo que demuestra que había un puerto y que las embarcaciones varaban en la orilla. Había un amarradero y unas zonas apropiadas para que los estibadores dejaran la carga. Egipto tenía mucho que ofrecer. Era un país muy rico en recursos que actuaba como un imán sobre otros pueblos. Todo el mundo quería venir aquí y comerciar. Si eras fenicio, valía la pena construir una nave y asociarse con alguien importante para mandar esta nave a Egipto y hacer fortuna. Aparte del puerto antiguo, Donald también intenta aprender cosas sobre los habitantes de Mendes. En este lado, ¿estos restos son de la ciudad? Es la ciudad. Y precisamente aquella zona es un lugar excelente porque recibe el viento del norte. Tiene una situación estupenda. Por eso la ocupaban la mayoría de los edificios públicos. Tal vez la casa del gobernador o de la persona que estuviera al mando. Aunque ya hemos excavado parcialmente, si se profundizara más, se encontrarían grandes recintos con edificios bien construidos, destinados a albergar a los escribas y a la élite de la comunidad. Todavía se pueden ver en pie algunos muros erosionados de los que se podría trazar un plano, y entonces tendríamos una idea mejor de estos grandes edificios públicos. Me encantaría poder hacerlo, lo tengo en mente, si vivo lo suficiente. Lo que más me sorprende, en primer lugar, es que estás excavando una ciudad entera, enorme. En la que hay templos, y no uno, sino dos puertos. Se trata de una ciudad entera que prácticamente está sin excavar y que a su vez es un lugar precioso. Sí, es increíble. La vida en Mendes fue excepcionalmente cosmopolita. Pero en otros aspectos se debía parecer mucho a la de la mayoría de ciudades del antiguo Egipto. Tenemos idea de lo que era vivir en una ciudad egipcia. Todas estaban muy pobladas y no solía haber grandes avenidas. Existía una red de calles bastante estrechas, con una disposición bastante irregular. Las construcciones se agrupaban de forma que las casas grandes de los miembros de la élite estaban rodeadas por las de quienes pertenecían a una clase social inferior. El único recurso importante que faltaba en Egipto era la madera de calidad. Los ricos podían comprarla procedente de Fenicia, el actual Líbano, pero los pobres tenían que contentarse con los troncos de las palmeras. Al igual que en el Egipto actual, la falta de madera en la antigüedad se solucionaba construyendo la mayoría de las casas con ladrillos de adobe. Con esos gruesos bloques se levantaban unas casas frescas y bastante cómodas. Por lo que sabemos de la disposición de las casas, de su estructura y de las escenas que se describen, podemos decir que estaban muy limpias y en buen estado de conservación, decoradas con gusto y a menudo pintadas. Sin embargo, el orgullo que los egipcios sentían por sus casas y su limpieza no se manifestaban en las calles que las rodeaban. Los sistemas sanitarios eran prácticamente inexistentes, incluso en las casas ricas. No había agua corriente ni desagües. Sabemos que con el paso del tiempo se construyeron vertederos para eliminar los residuos que se generaban en el interior de las viviendas, ya que eran muy cuidadosos con la limpieza de la misma, pero el vertedero de basura podía estar situado detrás de la casa. Como el resto de los egipcios, los habitantes de Mendes probablemente eran bastante sociables y se reunían cerca de los templos y de los mercados para hablar con sus vecinos y enterarse de las noticias del día. En este marco social es donde podríamos apreciar cómo cuidaban su aspecto personal. Los egipcios se preocupaban mucho de su aspecto. No diré que la imagen no era todo para ellos, pero tenía una función bastante importante. Parece ser que los egipcios pasaban mucho tiempo acicalándose. Casi todos los egipcios elegían para confeccionar sus prendas de ropa el lino, que se fabricaba a partir de la fibra de la planta del mismo nombre. Aunque Egipto hoy en día sea conocido por el algodón, en aquellos tiempos no se cultivaba. El lino llenaba los telares de Egipto y se tejía una gran variedad de telas para el rey y sus súbditos.
Para los campesinos, el vestido era poco más que un taparrabos, pero para los egipcios ricos, el lino les ofrecía muchas posibilidades. Podían confeccionar desde unas bellas faldas plisadas hasta los mantones más finos y delicados. Si contemplamos las obras de arte del antiguo Egipto, podríamos pensar que los egipcios solían pasearse en ropas bastante ligeras porque disfrutaban de un clima templado. Estoy seguro de que en primavera y en verano vestían así, pero en Egipto los inviernos son muy fríos y tenemos la seguridad, pues disponemos de referencias textuales, que sus habitantes vestían ropas bastante gruesas, es decir, túnicas y trajes largos para protegerse del frío. Los datos encontrados en las ruinas de un pueblo también muestran cómo, mucho antes de que hubiera tiendas, a las mujeres egipcias ya les gustaba la moda y eran vanidosas. Creo que las mujeres egipcias eran conscientes de su forma de vestir. En diversos escritos hemos encontrado referencias a mujeres que se quejan porque no tienen nada que ponerse. Seguramente el problema residía en que, aunque tenían vestidos, no eran suficientemente buenos. Muchos egipcios pertenecientes a la clase trabajadora iban descalzos, aunque moverse por Egipto implicaba andar sobre rocas afiladas y arena caliente. Las sandalias eran bastante populares. Los ricos podían permitirse calzado de piel, mientras que los pobres debían contentarse con sandalias de paja. Las joyas, hasta para los pobres, formaban parte de la imagen que los egipcios deseaban mostrar. Pero nada tenía más importancia en la imagen y el cuidado personal que el maquillaje. Como actor, no he podido resistirme a ver qué aspecto tendría si fuera egipcio. Probablemente el maquillaje empezó como una especie de protección solar. Ambos sexos lo utilizaban. Y la mayoría de las clases sociales, desde el campesino hasta el faraón, no salían de casa sin él, incluso durante la jornada laboral. El maquillaje de los ojos tenía distintos objetivos. Ayudaba a prevenir las infecciones, ahuyentaba las moscas y se creía que tenía propiedades mágicas. También se usaba para reducir los reflejos solares, al igual que los jugadores de fútbol americano se pintan unas franjas negras debajo de los ojos. El ocre rojo se trituraba para elaborar una especie de colorete para las mejillas. Y se mezclaba con aceite y grasa para crear lo que ahora llamamos pintalabios. Entre los cosméticos egipcios había varios desodorantes, depilatorios e incluso crema antiarrugas. Ah, sí. La mayoría de egipcios se afeitaban la cabeza y lo hacían con mucho gusto, porque la calvicie es bella y ahuyenta a los piojos. Como no podía ser bueno que el sol les diera en la cabeza todo el día, los egipcios de cualquier clase social usaban pelucas. Las de los pobres eran de fibras vegetales, mientras que los ricos se las podían permitir de cabello auténtico. Lo que significa que tal vez también tuvieran sus problemas con el pelo largo. Ya estoy. ¿Qué aspecto tengo? Ya estoy arreglado para salir de noche en Memphis o Tebas. No, tal vez no lo estoy. En el antiguo Egipto, la forma de vivir estaba condicionada por el lugar donde se vivía. Había poblados cerca de los puertos. También los había en la intersección de las rutas comerciales. Otros se hallaban situados en puntos estratégicos importantes a lo largo del Nilo. Pero la mayoría de nuestros conocimientos de la vida urbana en Egipto proceden de los restos de una ciudad única en el mundo, cuya razón de ser era dar servicio a los cementerios. Estos cementerios eran las legendarias tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas. Están ubicados en la orilla occidental del Nilo, al otro lado del gran centro religioso de Tebas. Estamos en el corredor de entrada de una de las muchas tumbas del Valle de los Reyes. Cada uno de estos espacios inmensos debía tallarse en la dura roca y requería del trabajo de centenares de hombres. Algunos excavaban y extraían las piedras, otros dibujaban y esculpían los relieves en los muros calizos, otros pintaban las escenas asombrosas que vemos a nuestro alrededor. Para dar alojamiento a trabajadores tan valiosos y hábiles, se creó un pueblo a su medida. Este pueblo de trabajadores se llama ahora Deir el Medina, que en árabe significa el monasterio del pueblo. A partir del año 1500 antes de nuestra era, este desértico lugar fue el hogar de los artesanos que crearon las grandes tumbas de la nobleza egipcia. El lugar elegido para el poblado era el menos adecuado. El implacable sol egipcio asola el lugar y no hay árboles ni agua. Ni siquiera se ve el Nilo, que fluye a unos 3 kilómetros de distancia. Pero la situación de Deir el Medina tiene su razón de ser, ya que se encuentra a tan solo un corto paseo de las tumbas del valle.
Los artesanos y obreros que trabajaban en los templos debían desplazarse de un lugar a otro cuando el templo ya estaba construido, pero el Valle de los Reyes se construyó durante un largo periodo de tiempo, así que quienes trabajaban en él vivían con sus familias. Disponemos de muchos datos sobre lo que sucedió allí. Los arqueólogos que encontraron Deir el-Medina tuvieron suerte al descubrir un antiguo vertedero lleno de información inestimable. Tuvimos mucha suerte de que tiraran lo que usaban para hacer un esbozo o como borrador. Es básicamente esto. En egiptología lo llamamos ostracón. Podía usarse un fragmento de piedra caliza, como se puede ver aquí, o un pedazo de cerámica rota. Era básicamente un medio sobre el que se escribía en tinta, que se fabricaba con negro de humo y agua. Afortunadamente encontramos un gran alijo de estos elementos. Estos pequeños fragmentos de piedra son restos de documentos, diarios y notas informales que nos dan una visión inestimable de la vida de los egipcios que ocuparon este lugar. No hay ninguna otra ciudad en Egipto tan bien documentada. Los trabajadores de Deir el-Medina estaban bien valorados y recibían un buen sueldo. Aún así, hay datos que revelan que algunos hicieron huelga para protestar contra las injusticias. Los que vivían aquí no eran esclavos. Tenemos formada una imagen gracias a films como los de Cecil B. DeMille, según la cual las tumbas reales las construían esclavos, que luego eran asesinados para mantener secreta la situación de los enterramientos. Pero eso no ocurrió así. Varios centenares de personas debieron de vivir aquí. Los trabajadores recibían casas construidas por el Estado. Estas casas estaban dispuestas en pasadizos que recordaban más a callejones que a calles. Había muy poco espacio exterior, pero los interiores eran cómodos y hasta tenían algunos muebles. Los muebles eran escasos, pero aún así hay 3 tumbas en el cementerio de Deir el-Medina que contenían unos 25 o 30 muebles. La mayoría sillas y taburetes de madera. Sin duda trabajaban sin parar, pero eso no significa que sus vidas fueran miserables. Las casas en las que vivían, a pesar de ser algo pequeñas, debían ser unos lugares bastante agradables donde vivir. Estas paredes bajas son todo lo que nos queda de las casas de Deir el-Medina. Hoy nos parecen rudimentarias y poco hospitalarias, pero durante casi 4 siglos, estas estructuras fueron los hogares de generaciones de trabajadores y sus familias. Su vida doméstica nos puede resultar familiar 3.500 años después. Empieza una nueva semana de trabajo para el cantero que vivía en esta casa de Deir el-Medina. En verano, hasta las noches son muy calurosas, así que la familia probablemente dormía aquí arriba, en el tejado. El padre bajaría por la mañana y encontraría los juguetes de sus hijos por las escaleras. Luego entraría en este cuarto, la cocina, donde su esposa ya le estaría preparando el desayuno en el hogar. Cogería los ingredientes de la fresca despensa situada debajo de las escaleras, y también de la piedra de amolar. ¿Qué hay para desayunar? Seguro que pan, y tal vez queso, cebollas y cerveza. La cerveza era un alimento básico para los antiguos egipcios. Tenía un bajo contenido en alcohol y probablemente la consistencia de una sopa. No se puede tener todo. Iría al pequeño dormitorio que utilizaban en invierno y se vestiría. Eso no constituía un gran problema, porque solo debía de ponerse un taparrabos y unas sandalias de paja, a pesar de que la mayoría de hombres trabajaban descalzos. Luego iría a la sala de estar. Ahí habría un nicho con los dioses de la casa, que a la vez serían antepasados familiares. Y ahí estaría el asiento del cabeza de familia. Estos trabajadores eran habilidosos, así que las casas tenían que ser lugares bastante agradables, con paredes enyesadas de un blanco limpio. Habría esteras en el suelo, cestos y muebles de madera. Por aquí está la habitación de las visitas con una cama provisional en la esquina. La suegra está durmiendo. En estas casas no había ventanas para evitar que entrara el calor, pero había ranuras de ventilación en el techo. Esto significaba que el lugar estaba bastante oscuro, pero en cambio era bastante fresco, si tenemos en cuenta el intenso calor del verano. En resumen, no es un lugar tan malo para vivir un trabajador y su familia en el año 1200 antes de nuestra era. Ahora, nos vamos a trabajar. Cuando los hombres iban a trabajar, dejaban atrás un pueblo en total funcionamiento. Los chicos y los jóvenes se organizaban en grupos para hacer llegar el suministro de agua y comida al valle cercano. Las mujeres estaban ocupadas con las tareas domésticas. A menudo también fabricaban objetos para ganar un dinero extra. Una tejía y vendía mechas para las lámparas que los maridos utilizaban en los oscuros túneles de las tumbas. Ese es el camino que llevaba al Valle de los Reyes, justo al pasar por la cima de la montaña. Abajo se encontraba Deir el-Medina.
Nuestro cantero tal vez no regresaría hasta pasados 9 días, que es lo que duraba la semana laboral. Durante la semana, la mayoría de trabajadores prefería quedarse en unas pequeñas cabañas cerca de las tumbas del valle. Así que el hombre tal vez se giraba para decir adiós a su esposa e hijos que se quedaban en el pueblo y seguía el recorrido de media hora hasta llegar al intenso trabajo de las tumbas. Hacia el 1100 antes de nuestra era, Egipto vivió un período de inestabilidad. Los extranjeros invadieron las fronteras y las luchas intestinas fueron terribles en todo el país. Es posible que los habitantes del pueblo se sintieran expuestos e indefensos ante los peligros que les rodeaban. Después de 400 años, los trabajadores abandonaron finalmente Deir el-Medina. Este lugar, que fue el hogar de algunos egipcios durante tanto tiempo, se olvidó rápidamente. Los tejados se hundieron, las paredes quedaron reducidas a escombros y el pueblo fue cubierto por la arena del desierto. Después de más de 30 siglos, Deir el-Medina vuelve a vivir. Afortunadamente, sus ciudadanos dejaron muchos datos sobre su presencia, lo que nos ha dado una imagen maravillosa de su vida cotidiana que transcurrió en este lugar yermo durante tantos años. Conocemos la historia de las sociedades antiguas por los acontecimientos que muy a menudo protagonizaron sus hombres. Lo mismo pasa en Egipto. Los documentos que han llegado hasta nosotros y que aportan detalles sobre la civilización egipcia están llenos de hazañas de reyes, sacerdotes y escribas, todos ellos del género masculino, pero sin duda la historia auténtica del antiguo Egipto es también la historia de sus mujeres. La función de las mujeres en la sociedad egipcia era bastante distinta a la que tenían en las demás civilizaciones antiguas. En las sociedades babilónica, asiria e israelita dominaban formas extremas de control paternal. Hasta en Grecia, la cuna de la democracia, las mujeres no estaban mucho más consideradas que los sirvientes de la casa. Sin embargo, en Egipto es posible distinguir una igualdad legal entre hombres y mujeres ya en el 2700 antes de nuestra era. En Egipto, las mujeres podían ir a un tribunal, tener propiedades, ser testigos, firmar documentos y legar sus propiedades a quien ellas quisieran. A menudo he resaltado, especialmente ante las jóvenes, que las mujeres egipcias, consideradas por el Estado como personas legales totalmente independientes, tenían más derechos legales que algunas mujeres en Estados Unidos hasta la década de 1950. Como signo de igualdad, se esperaba que las mujeres, al igual que los hombres, realizaran su servicio anual de trabajo en las tumbas y templos que construía el faraón. Las mujeres mezclaban pinturas para decorar las tumbas y elaboraban sandalias y cestos para los trabajadores. Se sabe que incluso gobernaban naves por el Nilo. Como norma general, las mujeres no tenían cargos importantes en la vida política y pública de Egipto. Para la mujer egipcia media, gran parte de sus responsabilidades estaba en el ámbito doméstico. La mujer trabajaba en casa, pero debemos recordar que el trabajo de la casa era complejo, ya que se trataba casi de una industria productiva. Tenían que amasar el pan todos los días y eran las encargadas de ir al molino. También tejían. En la casa las mujeres tenían que saber hilar para luego poner el hilo en el telar y tejer la ropa para la familia. El proceso de obtener hilo de lino puro requería 24 pasos. Era increíblemente complicado. Una chica joven debía dominar esa técnica y aprender a tejer. Algunos de sus tejidos eran los más finos que se han producido en el mundo. Eran muy ligeros y como la seda casi transparentes. En las familias campesinas, las mujeres se encargaban de cuidar los patos y los gansos y ayudaban en el campo cuando se las necesitaba. Las mujeres también eran responsables de canjear en el mercado los animales que cuidaban u otros productos como cestos o jarras. La vida productiva de la mujer empezaba a los 12 o 13 años. En primer lugar, debía buscar marido y formar una familia. Era muy importante tener hijos a una edad temprana. Tenemos que reconocer que las mujeres egipcias eran bellas. Tenían las piernas largas, los pechos pequeños y andaban muy erguidas. Tenían las caderas muy bonitas y los brazos largos como las bailarinas.
El cortejo parece que era bastante informal y sin demasiados rituales ni restricciones. Las relaciones entre los jóvenes no eran muy estrictas. La poesía amorosa parece indicar que en muchos casos los jóvenes tenían relaciones sexuales antes del matrimonio. Al menos esto se deduce de la poesía amorosa. Vemos como un joven, un pretendiente, visitaba a la joven en su casa o como una joven huía de su casa para ir en busca de su amante. Tenemos una descripción bastante explícita del amor sexual antes del matrimonio. Hasta en la antigüedad, el romance se expresaba con música. A los egipcios les encantaba tanto la música que formaba parte de todos los aspectos de la vida. Por desgracia, no tenemos ni idea de cómo sonaba esa música, pero se conservan las letras de algunas canciones. Este fragmento pertenece a una canción de amor que una mujer dirige a su amante, al que llama hermano. Hermano mío, es agradable ir al estanque para bañarme en vuestra presencia, para dejaros ver mi belleza en mi túnica del lino más fino cuando está mojada. Querido mío, mi deseo es que, si mi hermano no puede estar conmigo esta noche, yo estaré con él en su tumba. ¿Ya no estáis sano y vivo? Ya no escriben canciones así. Las mujeres podían desposarse cuando llegaban a la pubertad. Los jóvenes lo hacían un poco más tarde, entre los 16 y los 20 años. Aunque el periodo de noviazgo hubiera sido muy romántico, el hecho de casarse no lo era. En el antiguo Egipto, el matrimonio era una institución, pero no un sacramento. Por lo que sabemos, por ejemplo, no había una ceremonia de matrimonio. Dos familias se ponían de acuerdo para casar a sus hijos. O bien, la pareja acordaba casarse contando con el apoyo familiar, pero no había una ceremonia matrimonial en sí. La virginidad no era un requisito para el novio o la novia, pero después del matrimonio la fidelidad se tomaba muy en serio. Cuando una pareja se casaba, asumía la fidelidad. Y por lo que sabemos por los escritos de los sabios de la época, se aplicaba tanto al marido como a la esposa. La fidelidad en el matrimonio se consideraba la forma correcta de actuar. El divorcio era habitual entre los egipcios y cualquiera de las dos partes podía iniciar el proceso. No había un estigma social. Los hombres y las mujeres divorciados a menudo se volvían a casar. A pesar de esta actitud ante el divorcio, la institución del matrimonio estaba en el corazón de la sociedad egipcia. Podemos ver a los egipcios de la antigüedad cogerse del brazo, algo que es muy dulce. Aunque no sea una gran demostración de afecto, son gestos discretos en los que los dos parecen muy felices. El concepto de familia y el sentimiento de cariño y amor mutuo eran muy fuertes en el antiguo Egipto, tal como lo es en nuestros días. En las sociedades modernas, es muy tentador pensar que la tecnología nos ha aportado una perspectiva única de la vida, desconocida para el ciudadano medio del antiguo Egipto. Pero ese tipo de imparcialidad cultural niega los hechos de la historia de este lugar. Es evidente que los antiguos egipcios amaban su país, querían a sus familias y buscaban la misma paz y satisfacción que nosotros, miles de años más tarde. Esos conceptos básicos, que dan sentido a la vida, eran tan valorados en la antigüedad como hoy en día.